Una vez más, mis queridos hermanos, con un mensaje de fe, de confianza y de esperanza en las eternas promesas del Señor. En esta oportunidad tenemos el libro de Génesis y el capítulo 3, el verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis, reitero, 3:24. El título del sermón hoy, la espada del Espíritu. Cuando yo leo este texto encuentro aquí una cantidad de cosas sustanciosas. Primero, el hombre fue echado no solamente del huerto del Edén, sino destituido de la presencia del Señor. Pero dice la Biblia que Dios colocó cuando Adán fue echado del huerto del Edén. A ver, el título del sermón de esta hora vamos a llamarlo La espada del Espíritu. Y Dios puso unos querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. Escúcheme, para guardar el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir todo esto? Sencillamente que Adán había pecado ostensiblemente contra Dios, contra su Creador. Había violentado todo lo que Dios le había dado y había enfrentado a Dios y a su palabra. Y dice que Dios colocó allí unos querubines a la entrada del huerto del Edén. Esos querubines son los ejecutores de los juicios de Dios. No se le olvide, no se le olvide que en el día en que Israel estaba cautivo en Egipto, Dios también les ordenó a los querubines que destruyeran a los primogénitos de los egipcios. Esa espada del Espíritu estaba allí para destruir la naturaleza carnal de Adán. Precioso, ¿verdad? Esas espadas de fuego representan el poder de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada estaba allí para decirle a Adán que nunca más podría volver a entrar al huerto de Dios si la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no destruía la naturaleza pecaminosa que acababa de contraer Adán. No quiero extenderme mucho para poderles explicar un poquito más esto de la espada del Espíritu. El niño debía ser llevado al santuario a los 8 días para ser circuncidado. Esto quiere decir que el sacerdote tenía que tener el cuchillo bien afilado y ese cuchillo tenía que funcionar para cortar la parte que sobraba del órgano genital masculino del bebé. En eso consistía la circuncisión, es decir, lo que sobra tiene que morir. Esa porción de carne que sobra en esa parte del cuerpo del niño tenía que morir. La Biblia dice que lo que es nacido de la carne solo es carne. Ese primer nacimiento no nos sirve para entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Por eso, el niño tenía que ser circuncidado y si no había circuncisión, no había ingreso al reino eterno. Hoy a nosotros se nos tiene que circuncidar ya no el prepucio, sino el corazón. Aquí tenemos otro ejemplo que es la vaca bermeja. La vaca bermeja fue un ejemplo que Dios puso en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la vaca tenía un cuero de color granate, de color rojizo. Y claro, eso era un espectáculo impresionante en aquel tiempo, porque nunca había una vaca con el color que Dios demandaba en esa palabra. Esa vaca escarlata, al morir tenían que coger su piel, es decir, lo externo de la vaca, lo de afuera y quemarlo. Eso que parecía tan bonito debía ser quemado. Precioso, ¿verdad?
Dios no está interesado en lo de afuera, querido hermano. Podemos tener medidas geniales, una nariz aguileña, una estatura formidable, una musculatura. Eso no le interesa a Dios para nada, porque eso es lo de afuera y lo de afuera no representa lo de adentro. Por eso el escritor sagrado dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Cuando habló de la flor del campo, habló de la belleza externa de la flor, de sus pétalos, como en las madrugadas se despierta la flor y abre sus pétalos y nos deja ver y oler los perfumes que Dios deposita en ella. Pero aquí dice que esa flor, esa belleza externa de la flor, tenía que morir. Por eso dice que en la mañana se levanta airosa, nos muestra sus pétalos, sus corolas y sus enormes y deliciosos fragancias que Dios ha depositado en ella, pero al atardecer dice que la flor se marchita y cae. Claro, tenía que morir a manos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa belleza física de la flor nos habla de lo externo, de las apariencias. Dios no está interesado en la apariencia, porque la apariencia no nos enseña lo que es la realidad. ¿Cuántas veces la gente va a vender su casa y la adoquina por fuera? Y la pinta y la manda a poner bien bonita por fuera, pero por dentro tiene unas grietas terribles hasta que se cae. Dios no está interesado en lo de afuera, Dios está interesado en lo de adentro. Por eso el escritor sagrado escribió ahí en el Santo Evangelio, según San Mateo en el capítulo, me parece que es el capítulo 23, se lo quiero leer rapidito. San Mateo capítulo 23, escuche cómo dice la palabra del Señor. Dice, fariseo hipócrita, limpia primero lo de adentro del vaso, para que también sea limpio lo de afuera. San Mateo 23, verso 26. Si lo de adentro está sucio, lo de afuera también lo estará. Si usted va a un restaurante y pide un vaso con leche y resulta que el vaso está sucio por fuera, usted consume la leche, lo más seguro es que usted llama al dependiente y le dice que le cambien eso y le den un vaso limpio. Porque si lo de afuera está sucio es porque lo de adentro también lo está. Por eso la apariencia no convence a Dios para nada. Lo de afuera no provee salvación. Saúl perdonó a Agag y Dios le había ordenado que destruyera todo lo que había en la nación de Agag. ¡Qué cosa tan terrible! Entonces Saúl le perdonó a Agag, pero vino Samuel, para no extendernos tanto, y le dijo a Saúl que Saúl había desobedecido la palabra del Señor. Saúl le perdonó a Agag. Habían ciertas connotaciones por las cuales Saúl le perdonó a Agag, pero no voy a entrar en ellas, porque gastaríamos un buen tiempo. Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la tomó en la mano Samuel y traspasó la vida de Agag. Tremendo todo esto, ¿verdad? Cuando a uno le colocan una inyección, el líquido de la inyección va a buscar a través de las arterias, va a buscar la parte enferma de la persona a quien se le aplica la inyección. Y déjeme decirle que eso es lo mismo que hace la palabra del Señor. La Biblia dice, porque mi palabra es como espada aguda que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los
escúcheme bien, los huesos y las coyunturas y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Cuando la persona oye la palabra, esa palabra va como la inyección a buscar la parte sucia, la parte inmoral del pecado y empieza a combatirla, y combatiendo lo carnal va surgiendo lo espiritual. Por eso fue que Juan dijo, es menester que yo mengüe para que Él crezca. ¿Qué nos toca hacer entonces para que la palabra funcione en nuestra vida? Nos toca permitir que esa palabra del Espíritu entre a nuestra vida y limpie, destruya lo que es inmoral, destruya lo que es carnal y le dé vida a lo espiritual. Y lo único, San Juan capítulo 15, verso 3, que puede limpiar el corazón del hombre, no son las tradiciones religiosas ni lo que ha inventado el hombre, porque nada de lo que ha inventado el hombre sirve para la salvación. Entonces Jesucristo dijo, por mi palabra vosotros ya estáis limpios. Lo único que puede limpiar el corazón del hombre es que éste permita el ingreso de la palabra de Dios a su vida. Y finalmente hay un versículo allá en el Salmo 119, 132 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Escúcheme, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por eso lo único que puede limpiar la inmundicia, lo externo, lo de afuera, para que se vea limpio lo de adentro, es el poder de la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu Santo. Hoy, roguémosle a nuestro Dios que permitamos que esa palabra entre a nuestra vida para que cumpla el objetivo con el cual Dios la envía, la limpieza de nuestras almas, la purificación de nuestros pecados y la destrucción de la apariencia carnal para que surja lo espiritual. ¿Quiere usted? Yo quiero recordarle con el más profundo respeto, pretender ser cristiano sin obedecer la palabra de Dios, sin permitir que la palabra entre a tu vida y la transforme y la limpie, será la peor equivocación que pueda cometer una persona. Hoy miles, millones de personas asisten a una iglesia, pero no han permitido que la palabra entre a sus vidas y las transforme desde adentro. Un abrazo y Dios les bendiga a todos.